Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio, viernes 13 de octubre. Hoy vamos a avanzar en el segmento, en ese discurso de Monseñor Romero en la Universidad de Lovaina. Discurso a propósito de la entrega del doctorado honoris causa. En esta sección, en este segmento, vamos a descubrir una de las realidades muchas veces poco tratadas: la justificación del por qué la iglesia de la arquidiócesis es perseguida. Monseñor lo explica a la Universidad de Lovaina diciendo: los pobres han escuchado siempre malas noticias y hoy la arquidiócesis les anuncia una buena noticia. El reino de Dios es de ustedes y esto genera una esperanza que está muy lejos de lo que se ha considerado que la iglesia es el opio de los pueblos. Monseñor justifica su accionar como arzobispo y justifica la iglesia de la arquidiócesis porque lo único que ha hecho la iglesia es ponerse al lado de los pobres. El inciso de hoy es del inciso B, el anuncio de la buena nueva a los pobres. Y la frase para hoy, la que hemos escogido, dice: la esperanza que fomenta la iglesia no es ingenua ni pasiva, es más bien un llamado desde la palabra de Dios a la propia responsabilidad de las mayorías pobres, a su concientización, a su organización en un país que, unas veces con más intensidad que otras, está legal o prácticamente prohibida. Y es un respaldo, a veces también crítico, a sus justas causas y reivindicaciones. Hasta aquí la frase. Pero está claro que en el tiempo que Monseñor está dando este discurso, los pobres y las pobres tienen prohibido organizarse. Nace FECAS, Federación de Comunidades Cristianas, y le dice el gobierno: eso es prohibido, eso es comunista. Y nace la Unión Trabajadora del Campo, la UTC, eso es prohibido, pero los ricos sí pueden organizarse, los pobres no. De esto está hablando Monseñor Romero. Con esta intervención de Monseñor Romero en la Universidad de Lovaina, queda demostrada la opción preferencial, y en algunos momentos tácitamente se escucha y se habla de una opción radical. ¿Monseñor discrimina a los ricos? No. Los ricos tienen esperanza, también tienen esperanza. ¿Qué tienen que hacer los ricos? Ponerse al servicio de los pobres. No reprimir, no oprimir, no discriminar a los pobres. Esta es la clave. Los ricos tienen esperanza, pero cuando se ponen al servicio de los pobres, es la única solución. El documento de Puebla reconoce que Dios se pone en la defensa de los pobres. No es un capricho ni un antojo de Monseñor Romero. Monseñor Romero justifica su accionar como pastor, como arzobispo, justifica la acción de la iglesia porque Jesús hizo lo mismo. Oigamos a Monseñor. Inciso B. El anuncio de la buena nueva a los pobres. Este encuentro con los pobres nos ha hecho recobrar la verdad central del Evangelio con que la palabra de Dios nos urge a conversión. La iglesia tiene una buena nueva que anunciar a los pobres. Aquellos que secularmente han escuchado malas noticias y han vivido peores realidades, están escuchando ahora a través de la iglesia la palabra de Jesús. El reino de Dios se acerca. Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y desde ahí tiene también una buena nueva que anunciar a los ricos, que se conviertan al pobre para compartir con él los bienes del reino. Para quien conozca nuestro continente latinoamericano, será muy claro que no hay ingenuidad en estas palabras, ni menos aún opio adormecedor. Lo que hay en estas palabras es la coincidencia del anhelo de liberación de nuestro continente y la oferta del amor de Dios a los pobres. Es la esperanza que ofrece la iglesia
y que coincide con la esperanza a veces adormecida y tantas veces manipulada y frustrada de los pobres del continente. Es una verdad en nuestro pueblo que los pobres vean hoy en la iglesia una fuente de esperanza y un apoyo a su noble lucha de liberación. La esperanza que fomenta la iglesia no es ingenua ni pasiva, es más bien un llamado desde la palabra de Dios a la propia responsabilidad de las mayorías pobres, a su concientización, a su organización en un país en que, unas veces con más intensidad que otras, está legal o prácticamente prohibida. Y es un respaldo a veces también crítico a sus justas causas y reivindicaciones. La esperanza que predicamos a los pobres es para devolverles su dignidad y para animarles a que ellos mismos sean autores de su propio destino. En una palabra, la iglesia no solo se ha vuelto hacia el pobre, sino que hace de él el destinatario privilegiado de su misión, porque como dice Puebla, Dios toma su defensa y los ama. Numeral 1142. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Ayer estudiamos a un profeta, dijimos que era el último profeta del Antiguo Testamento. Entra un periodo de un silencio profético, 400 años que no hay envío de profetas hasta que llegue Juan el Bautista. La iglesia, como un afán catequético, voy a tratar de ponerme en el lado de la jerarquía de la iglesia, como magisterio de la iglesia, nos presenta hoy a un profeta que es bastante conocido, el profeta Joel. Pero vamos a tratar de seguir el elemento catequético de la iglesia católica, porque este profeta Joel no corresponde, esto lo dicen los estudiosos, no corresponde al tiempo en que está colocado el profeta. Joel no es contemporáneo, por lo menos eso dicen los estudiosos, no es contemporáneo de los profetas de la restauración, como Habacuc, como Baruch, como Ezequías, es decir, vamos a ver la intención catequética. ¿Por qué digo que es una intención catequética? Porque el pueblo que nos describía ayer el profeta Malaquías es un profeta, que está anunciando el culto falso. Está diciendo, ustedes no son sinceros en el culto y por eso Dios les manda las pruebas. Y ya no va a haber más palabra de Dios, esto lo dice el profeta Malaquías, porque ustedes son tercos, están obstinados. Joel, el día de hoy aparece el profeta Joel dando, por supuesto, una sentencia que se puede catequéticamente, reitero, catequéticamente no es contemporáneo. Joel pertenece más al tiempo de Amós y Oseas, o sea, antes de que sea destruido Israel, pero catequéticamente nos lo presenta la iglesia en el contexto de la restauración y que el pueblo, los sacerdotes, están obstinados, no le hacen caso a Dios. Y oigamos lo que le pasa al pueblo que no obedece y que no le hace caso a Dios. Joel capítulos 1 y 2 dice lo siguiente: vístanse de luto y hagan duelo, sacerdotes, lloren, ministros del altar, vengan a dormir en esteras, ministros de Dios, porque faltan en el templo del Señor ofrenda y libación. Proclamen el ayuno, congreguen la asamblea, reúnan a los ancianos en el templo del Señor nuestro Dios y clamen al Señor. Ay de este día, que está cerca el día del Señor. Vendrá como azote del Dios de las montañas. Toquen la trompeta en Sión, griten en mi monte santo, tiemblen los habitantes del país, que viene, ya está cerca el día del Señor. Día de oscuridad y tinieblas, día de nube y nubarrón, como negrura extendida sobre los montes, una horda numerosa y espesa, como ella no la hubo jamás. Después de ella no se repetirá por muchas generaciones.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que está pasando realmente en el momento en que está hablando el profeta Joel? Hay una plaga de langostas y el pueblo no sabe qué hacer. Y esa nube de langostas se come todos los cultivos y va a haber hambruna. Y el profeta Joel se va a valer de esa figura, de la mancha, de la plaga de langostas, para decir: Dios los está castigando. Arrepiéntanse, conviértanse, hagan un verdadero culto. Por eso les digo que está puesto el profeta Joel catequéticamente en este contexto de la restauración, a propósito de que Malaquías ya dio su sentencia. Ya no va a haber más profetas. Si no se convierten, la van a pagar caro. Y esa plaga de langostas, el profeta lo atribuye a un castigo de Dios. Pero si se convierten, todo va a quedar muy bien. Bueno, mañana vamos a seguir con la segunda parte del profeta Joel y verán cómo se soluciona todo. Reitero el orden catequético. No es que así sucedió. Esto es un acontecimiento antes de que fuera destruido el reino del norte. Allá es donde predicó el profeta Joel. Vamos al evangelio de hoy, Lucas capítulo 11, versículos del 15 al 26. Dice lo siguiente: En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: Si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos, ¿por parte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay mucho contenido. Estamos en el Evangelio de Lucas. Lucas, Evangelio del Espíritu. Lucas, Evangelio de la comunidad. Lucas, Evangelio de lo nuevo. Lo viejo terminó. Lucas, el Evangelio de los pobres. Un endemoniado no es persona. Y Jesús viene para que todos los pobres, los agobiados, sean personas. Esto no lo entiende el Sanedrín. A ellos no les conviene que Jesús vaya ganando pueblo. Por eso vienen las falsas acusaciones. ¿Cómo sabe el Sanedrín que Jesús echa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios? Pero lo proclama para desprestigiar. Es lo mismo de nuestra sociedad. Hay alguien que hace una acción buena. Ah, no, pero ese es. Y viene la difamación. La historia de Jesús es una historia de dignificación de la persona. Cuando Jesús habla a los pobres, es para decirles: Dios les ha entregado a ustedes el reino. Y a ustedes ricos, a ustedes un castigo. Esta
diversidad entre pobres y ricos no es culpa de Dios, es culpa de los ricos. Lo vimos en el pensamiento de Monseñor Romero. Qué bonito fuera que pudiéramos vivir pobres y ricos en armonía. Se puede. Yo trabajo, tú me pagas, tú haces mucho dinero, pero yo tengo mi comida asegurada. Pero no. Ahora viene la era de la robótica. En vez de contratar personas, van a poner robots, y están poniendo robots. ¿Y los pobres? El rico se ahorra la plata y no le paga al pobre. No podemos convivir pobres y ricos, pero no es culpa de Dios. Dios quiere que el pobre viva dignamente, por eso le expulsa el demonio. Un pobre con demonio no es nada, una persona con demonio no existe. Es un objeto, es un animal. Pero le expulsa el demonio, y lo que provoca Jesús es el recelo. No se alegran porque ha liberado a un hombre. No. Cuestionan, difaman a Jesús porque no les conviene que un hombre campesino, un carpintero, crezca en popularidad. Jesús, en la segunda parte, da un gran discurso. ¿Puede un reino dividido mantener la paz? No puede. El lema muchas veces utilizado es: divide y vencerás. El pueblo unido jamás será vencido, pero el problema es que nadie puede unir al pueblo. Guatemala está dando un gran ejemplo. Hemos visto y hemos leído muchas cosas sobre Guatemala. Yo viví 12 años en Guatemala, conozco bastante esa realidad de Guatemala y sé del tipo de organización que tienen las comunidades campesinas e indígenas en Guatemala. Esa organización llamada 48 Cantones de Totonicapán, los 48 cantones de Totonicapán, ha tomado el liderazgo. Y cuando ellos dijeron, vamos al cierre, por el prestigio que tiene esa organización campesina, total en Totonicapán, los demás grupos se le fueron uniendo y hoy Guatemala está paralizada. Paralizada con conciencia, porque ellos tienen una estructura que son, en la calle son la autoridad. Llega la policía, muy bien, vengan pues. Ustedes quieren ser autoridad, gánense la calle. Nos contaban lo que pasó en la zona 7, donde está una parroquia de la congregación a la que yo pertenecía, que llegaron los antimotines con gas lacrimógeno, muy bien, y salieron no sé cuántas motos, y las motos empezaron a circular enfrente a los antimotines, y los antimotines entendieron que si no se iban, las motos les iban a hacer un desastre, y los antimotines se retiraron. Con la moral están ganando la batalla en Guatemala. Se habla que la señora Consuelo Porras, la principal enemiga del pueblo en estos momentos, ya se fue a encuartelar a San Juan Zacatepec, en un cuartel de la segunda brigada. Ahí está encerrada la señora. Tiene miedo porque si el pueblo la agarra, seguramente la pueden quemar viva. Ya lo han hecho. Guatemala ya lo ha hecho. Esta pérdida de armonía en Guatemala no es culpa de los pobres, es culpa de los ricos. Porque ellos no quieren que llegue un gobierno que les cuente las costillas. Han estado acostumbrados a una corrupción galopante por siglos. No por años, ni por meses, por siglos. Ahí el pueblo tiene una esperanza de que todo va a cambiar. La conferencia episcopal ha dado señales de estar apoyando al pueblo. Gracias a Dios. Esa armonía en el tiempo de Jesús se está perdiendo no por culpa de Jesús. Jesús vino para que el pobre tenga dignidad. Un pueblo oprimido como el de Guatemala no tiene dignidad. Hay que recuperar la dignidad. Y cuando recupera su dignidad, vuelve a ser pueblo. El Sanedrín, las autoridades de turno, no les gusta que Jesús le dé dignidad al pueblo. Quieren que el pueblo siempre esté sometido. Eso les encanta. Los poderosos son así. Podemos poner muchos ejemplos. Si quieren, vámonos un ratito a Israel. Israel
Si Israel quisiera la dignidad del pobre, diría, ok, ya me quedé con el 76% o 78% de todo el territorio palestino. Muy bien, los palestinos solo tienen el 22%. Vaya, ya no los invado más. Quedémonos hasta aquí, pues. Convivamos como hermanos. No, ahora lo que quiere es borrar la franja de Gaza. Y lo va a hacer seguramente. Tiene la protección de Estados Unidos. Tiene la complicidad de las Naciones Unidas. No hacen nada, nunca han hecho nada por la dignidad del pueblo palestino. No defiendo a Hamás, jamás defendería a Hamás por terrorista. No. Pero ¿qué otra alternativa les han dejado? Hamás, por ser islámico, ellos han hecho un ataque histórico como nunca. Se descuidó Israel, lo atacaron, lo destruyeron, le mataron 1100 gentes, han secuestrado otra cantidad de turistas, etc. Para ellos, desde el mundo islam, que yo no soy islamista ni pro-islam, ellos están felices. Y si los bombardean y los matan en su conciencia, ellos se van al cielo. Pero ¿qué otra alternativa le dejan? Brasil está ofreciendo ya trabajar por un corredor humano para que los palestinos en la franja de Gaza logren salir, porque no tienen salida. Por aire, por tierra, por mar, tienen un bloqueo. Cuando alguien se demuestra por la liberación de Palestina, al imperio no le gusta. Pero si lo que queremos es que los palestinos vivan dignamente, sí, pero al imperio no le gusta. Al imperio le gusta Israel. Israel que invade, que mata, que es más terrorista que jamás, porque él bombardea, sean casas, sean escuelas, sean hospitales, él solo bombardea. Quien se molesta porque alguien levanta la dignidad humana, después resulta haciendo sendas acusaciones. ¿Puede un reino dividido tener la paz? No, no puede, no puede. Y Jesús le hace entrar en razón, le quiere hacer entrar en razón al Sanedrín. Si yo echo a los demonios con el dedo de Dios, es porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. Hemos escuchado al profeta Joel. Él le llama el día del Señor. Si lo traducimos, hoy ha llegado el reino de Dios. Jesús ha hablado en persona. Es Dios en persona el que ha hablado. El reino de Dios está en la franja de Gaza, sí. Ayer escuchaba una entrevista de un sacerdote, un párroco. La totalidad de católicos en la franja de Gaza, 166 personas, entre sacerdotes, religiosas y todos los... Y tienen un novicio, de la franja de Gaza, un hombre que quiere ser sacerdote. Ahí hay reino de Dios, pero lo van a bombardear. El padre está consciente que en cualquier momento cae una bomba en su templo y se acabó la historia de ese sacerdote, argentino él. El reino de Dios ha llegado, a muchos lugares ha llegado, pero los que se oponen al reino no lo van a aceptar nunca y van a decir, sos comunista, van a decir, sos, etcétera. Nos van a venir acusaciones. Con Monseñor Romero, el reino de Dios llegó a El Salvador y por eso nos encanta escucharle todos los días, porque él siempre habló palabra de Dios. Bendiciones para todos y para todas.